El Salmo 68, el Dios de Sinaí y del santuario. Levántate Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, habla grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, huyeron reyes de ejército, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará él para siempre. Los caminos de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cultivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor sea cada día. Nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron sus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí.
Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, los que has hecho para lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la tierra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios de tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén y amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Antes vamos a orar, que el Señor sea trayendo esa iluminación que necesitamos para entender su palabra. Amado Padre Celestial, Dios de gracia, te damos toda la gloria a ti, Señor, porque nos ha sido declarado el misterio. Ese misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a tus santos por aquellos apóstoles y profetas enviados por tu Santo Espíritu. Que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y oramos para que cada día sea revelado aún más el misterio de Cristo en el Evangelio, que podamos llevarlo a la práctica, Señor, que podamos vivir de una manera digna en este mundo, siendo ejemplos, siendo luz, siendo sal, en un mundo lleno de pecado. Te lo pedimos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén.
Mateo capítulo 22 y vamos a leer del 1 hasta el 14. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entrasteis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. El título de este sermón es: ¿asistirás a la boda o a tu funeral? ¿Asistirás a la boda o a tu funeral? ¿Cuántas veces usted ha sacado alguna excusa para no asistir a algún evento? Haga memoria en este momento, ¿cuántas veces usted no ha asistido quizás a una invitación que le hayan hecho? Puede ser a un cumpleaños o a una boda, como en este caso ocurrió en esta parábola. Recuerde cuál fue la excusa que usó. Quizás estaba trabajando, llegué tarde, me olvidé. Dice un dicho muy popular que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Ahora recuerde cuando usted sí ha asistido quizás a una boda. ¿Qué ropa usó? Seguramente fue vestido para la ocasión de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la ocasión demanda vestirse ya no de manera informal, sino algo más formal. Usamos la mejor ropa. Nos preguntamos, ¿qué me voy a poner con tal de poder asistir a esa boda? Sabemos que la ocasión lo demanda. Es algo similar a lo que nos está narrando aquí la parábola. En tiempos de Cristo, cuando alguien se casaba, más o menos ocurría de la siguiente manera. El padre del joven era quien escogía a su esposa. Era el padre quien escogía. Ustedes recordarán cuando fue tomada esposa para Isaac. ¿Por qué? Porque el padre debería asegurarse
de la procedencia de la mujer con quien se iba a casar su hijo. Era responsabilidad del papá también, porque una vez el hijo se casaba, aquella mujer hacía parte ya de su familia, de su familia. Así que el padre conservaba este derecho. Obviamente a la novia no se la obligaba, se le preguntaba si deseaba casarse. Si la respuesta era sí, entonces lo que se establecía era algo que se llamaba el desposorio, que era como un pacto entre el hombre y la mujer que se iban a casar. Un desposorio, un pacto, se sellaba ese pacto, donde ninguno de los dos podía ya echarse para atrás. Era un pacto que se tenían que casar, no era un juego. La única manera de no casarse ya era quizás por alguna razón de infidelidad, de adulterio, algo similar a eso. Ese es, por ejemplo, en el estado que se encontraba José y María, que estaban desposados, cuando María resultó embarazada. Era por eso que peligraba la vida de María, porque dirían, ¿cómo así? Ella hizo un pacto para casarse y resultó embarazada. Ese era el caso de María y José. La familia de la esposa o de la mujer que se iba a casar tenía que ser de alguna manera compensada por la pérdida de su hija. Y es donde se compensaba la familia con animales, con dinero hacia la familia de esta dama que se iba a casar. Igualmente el padre de familia no enviaba con las manos vacías a su hija, sino que trataba de darle algunas provisiones también para la vida de ella. Era la familia de esta hija quien debía cuidar la virginidad de su hija. Era responsabilidad. Porque si aquella mujer no era virgen, el hombre la devolvería. Por eso era responsabilidad. Noten que en el contexto bíblico hay una gran responsabilidad de los padres hacia los hijos, aún en el matrimonio. Hoy en día en nuestra cultura lastimosamente se ha perdido todo eso. Mamá, me voy a casar, cásese con quien quiera, usted verá, ¿no? Pero en el pensamiento de Dios no es así. Nos vamos a ir dando cuenta que el orden de Dios en sí no era de esa manera. En el momento de las bodas, cuando se iba a celebrar la fiesta de las bodas, el novio partía de su casa a la casa de la novia para irla a recoger, pero él no iba solo, iba acompañado de una procesión de amigos. Mientras tanto, las otras mujeres vírgenes que iban a acompañar a la boda esperaban en cierto lugar a que pasaran los novios, y ellas debían esperar con lámparas, con antorchas, para acompañar también la procesión. Ese es el caso de una parábola que Jesús también contó acerca de ¿recuerdan? De las 10 vírgenes que estaban esperando al novio y que la mitad de ellas se quedó dormida. Y eso. Ese es el contexto de Jesús, de lo que está usando. El futuro esposo debía ir vestido de la mejor manera. De hecho, se vestían como rey, como si fuese un rey. Y la futura esposa debía vestirse también para la ocasión ataviada para su marido. El novio llevaría a su esposa en esa procesión al lugar donde se efectuaría el matrimonio. A partir de ese momento, la mujer ya no volvería a la casa de sus padres. El padre del joven, es decir, del esposo, previamente habría hecho las invitaciones a la boda. Y los invitados a la boda debían ir vestidos acorde a la ocasión. Los invitados debían usar el mejor traje para ir a esas bodas.
Ese evento sería una fiesta grande que duraría entre 7 días hasta 30 días de fiesta por esas bodas. Teniendo mejor entonces la idea de una boda en el primer siglo, pasemos ahora a entender la parábola. Veamos en primer lugar la invitación a las bodas o a la boda. Dice verso del 1 al 6, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Noten ahí hasta el momento que es el padre quien le hace la fiesta de bodas a su hijo. Dice, y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Lo primero que debemos ver ahí es que la parábola dice, se trata del reino de los cielos. La parábola se trata del reino de los cielos, donde el rey es el Padre. Nuestro Padre Celestial es el rey. Y es el rey quien selecciona a la novia para su hijo. Así como el Padre Celestial escogió la esposa para su hijo. ¿Y quién es la esposa de su hijo? ¿A qué esposa? La iglesia. La iglesia. Es por eso que Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia ha sido escogida por el padre de aquel hijo, de aquel heredero. Es el padre el que escogía las bodas en el primer siglo, escogía a la novia, es nuestro Padre Celestial que nos escogió a nosotros como esposa para su hijo. El hijo es Jesús. Y Jesús no solamente en las bodas tiene que vestirse como rey, sino que Jesús es el rey. Él es el llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, es llamado el Mesías, el Hijo del Hombre, que tiene que ver todo esto con su gobierno. Él es el verdadero Rey. La invitación a la boda es la invitación a la salvación. Es la invitación a la entrada al reino de los cielos. De eso se trata esta parábola, de la invitación que el Señor hace al reino de los cielos. El hecho de que los convidados prefirieran estar en otras actividades, otros sacando excusas para no ir, es un rechazo voluntario del pueblo judío a la salvación otorgada por Dios. Porque inclusive el rey los hace la invitación no una vez, sino varias veces. Pero la excusa a ellos, estamos ocupados, tenemos que hacer otras cosas, están rechazando voluntariamente la invitación. Eso es lo que ocurrió con el pueblo judío. Y eso es lo que narra Juan en el capítulo 1, verso 11 al 13. Dice, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De hecho, algunos, al ser invitados, reaccionaron matando a los siervos del rey. ¿Quién son estos siervos del rey? Todos los profetas que fueron enviados para llamar al arrepentimiento y a la fe al pueblo de Israel.
pero que lastimosamente la reacción del pueblo judío, ¿cuál fue? Rechazar a los profetas enviados por Dios y aún llegaron a asesinarlos. Aún después de que Cristo viniera, la actitud del pueblo judío no cambió, fue la misma. Y aquí vamos a ver a Esteban en Hechos capítulo 7, versos 51 al 52, antes de ser apedreado, ¿por quién? Por el pueblo judío, lo que él dice. Hace una grande acusación y les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, Esteban presenta la acusación al pueblo diciéndoles: ustedes mataron a los profetas, resistiendo siempre al Espíritu Santo, aún llegaron al colmo siendo matadores y asesinos de su Hijo, de Jesús. Todos aquellos que anunciaban la venida de Cristo fueron asesinados por el pueblo. Grave esta acusación, muy grave. Pero si pueden verlo, algo que está diciendo Esteban es: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. La resistencia al Espíritu Santo no es que usted se resista a caerse al suelo y a dar vueltas en el suelo, ni hablar en lenguas. Eso no es la resistencia al Espíritu Santo. Resistirse al Espíritu Santo es resistirse a creer la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento decían: así dice el Señor. ¿Y qué hacía el pueblo? Resistía. Eso es resistir al Espíritu Santo. Resistir la palabra de Dios es resistir al Espíritu Santo. La resistencia al Espíritu Santo tiene que ver con la incredulidad, de no creer a lo que Dios dice. En el Antiguo Testamento, ellos rechazaron las palabras de Dios. Rechazaron su palabra porque es el Espíritu Santo quien habla a través de esta palabra, de estas profecías que están escritas aquí. Es el Espíritu Santo quien habla. Fue el Espíritu Santo quien usó a estos hombres para escribir esta palabra. Pero ellos constantemente y voluntariamente rechazaron. Así como Jesús maldijo la higuera porque no encontró fruto, que era arrepentimiento y fe, asimismo debemos entender de que fruto no significa iglesia llena. Fruto significa iglesia con arrepentimiento y fe. Eso es. Cuando Jesús vino al templo, lo encontró lleno, repleto, colmado de personas. A la manera de ver, muchos dirán: había un grande avivamiento lleno de personas. No, no había ningún avivamiento. Eran personas secas, sin fruto. Pero asistían al templo. Estaban ayunando, orando, pero secas. No, el fruto no es la cantidad, es la calidad. El fruto tiene que ver con personas que busquen a Dios en arrepentimiento constante y fe, creyendo. Ese es el fruto que el Señor viene a buscar. El congregarme debe nacer de allí, de mi corazón, de que ahora como fruto de que me he arrepentido y tengo fe, me congrego porque amo al Señor, porque quiero deleitarme en Él, en su palabra.
Ese es el peligro, hermanos, de caer en el legalismo. Pensar que estoy bien si cumplo ciertos requisitos, ciertos ritos. Si voy cumpliendo eso, estoy bien. No, hermanos. Lo más importante y lo primordial es nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser transformado y esa debe ser nuestra búsqueda constante, la transformación de un corazón que ame a Dios, de un corazón que vaya a la iglesia. Pero cuando le pregunte al corazón usted, ¿por qué vas a la iglesia, corazón? Su corazón mismo responda, porque amo a Dios. Porque amo a Dios con todo mi ser. Esa debe ser la respuesta que el Señor quiere. ¿Qué pasará entonces con aquellos que rechazaron de manera voluntaria asistir a la boda? El texto mismo no lo dice. Veamos en segundo lugar el juicio sobre quienes rechazaron la invitación a las bodas. Verso 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Lo que colmó el enojo de este rey fue el rechazo a su hijo. Estos siervos hacen la invitación, ellos no quieren ir, el rey se enoja porque al final matan a los siervos. Obviamente Jesús está hablándole al pueblo judío. Ustedes son esos que matan a los profetas. Como consecuencia, en la parábola el rey mata a los homicidas, a los asesinos y quema la ciudad. Históricamente eso fue precisamente lo que ocurrió. En el año 70, tal y como lo está diciendo aquí el Señor, en el año 70 después de Cristo, vinieron los ejércitos romanos a cargo del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Se toma Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, cerradas las puertas, y con las personas que habían ahí, Jerusalén fue incendiada, fue quemada la ciudad, el templo profanado y destruido, quemado completamente. Así terminó el juicio que Jesús mismo anunció, porque ellos rechazaron al Mesías. En el año 70, todo quedó bajo ruinas, no quedó piedra sobre piedra, tal y como Jesús lo había profetizado. El templo fue destruido, Jerusalén fue quemada para dar paso a un nuevo pacto. Las maldiciones que ustedes recordarán, profetizadas, si el pueblo no cumplía el pacto, había maldiciones. El antiguo pacto no debía finalizar sin finalizar con el cumplimiento de las maldiciones. Y esto es lo que Jesús vino. Por eso el lenguaje que vemos aquí, que estamos viendo en estos últimos capítulos, después de que Él llega al templo, es un lenguaje de juicio, 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 porque está anunciando el cumplimiento de las maldiciones del pacto. El pueblo no heredó las bendiciones, sino las maldiciones del pacto. Y aquí está cumpliendo Jesús, trayendo juicio para ellos, para dar paso a un mejor pacto, a un nuevo pacto, para dar paso a un nuevo templo y un mejor templo, que es Cristo, para dar paso a una nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, para dar paso a unos nuevos sacrificios, ya no de animales, sino nosotros somos el sacrificio ahora, agradable a Dios, sacrificios vivos ante Dios. El pueblo judío rechazó la invitación a ir a la boda. Como consecuencia, ellos asistieron a su propio funeral. ¿Pueden verlo? No queremos ir a la boda. El Señor le dice, bueno, entonces asistirán a su propio funeral. Y vino el juicio sobre el pueblo por rechazar la boda.
¿Y ahora qué pasará con la boda? Si no hay invitados, los convidados rechazaron, ¿qué va a pasar ahora? Veamos en tercer lugar que hay ahora una invitación general a las bodas. Una invitación general a las bodas. Verso 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Recuerden que había una boda preparada, ya los toros, la fiesta, todo estaba preparado y listo. La invitación es, ahora inviten al que encuentren ustedes, vayan siervos, inviten. ¿Qué quiere decir esto? En el nuevo pacto, el pacto instaurado por Cristo, el llamamiento es general a todos. Ya no al pueblo judío solamente, a todos, a todos. El pueblo judío no está encima de nosotros. No, en el nuevo pacto el llamamiento es general, sin distinción alguna. El evangelio es tanto para el judío como para el griego. Inició con el judío, pero debido al rechazo, ahora se extendió también al griego. Al griego significa el resto del mundo. Es la razón por lo que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, porque allí inicia, pero y también al griego. El evangelio es sin distinción. Esa es precisamente la gran comisión, predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Y los discípulos cumplieron esa comisión. Iniciaron, si usted nota, Hechos 1:8. Vayamos un momento a Hechos 1:8 para que vamos entendiendo este llamamiento general. Hechos 1:8, el Señor les está diciendo aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso va a ocurrir en Hechos 2. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, primero en la ciudad de Jerusalén. En toda Judea, es decir, alrededor de Jerusalén. En Samaria, es decir, al norte de Jerusalén. Hasta aquí es prácticamente todo Israel. Y hasta lo último de la tierra. Ustedes pueden ver el orden. Inicia de menor a mayor, a extenderse cada día más, cada vez más. De menor a mayor. Hay un crecimiento en la predicación del evangelio, iniciando en Jerusalén y al final hasta lo último de la tierra. Y es el apóstol Pablo que va a cumplir al final todo esto. ¿Por qué? Porque sí, la iglesia, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, sigue este patrón. Que primero inicia la iglesia en Jerusalén. Hay ese despertar en la iglesia de Jerusalén, que se va extendiendo hasta Judea, alrededor de Judea. Pero al ver las autoridades judías, el pueblo judío, que se estaban formando estos grupos llamados los del camino, que son los cristianos, ¿qué pasó? Los persiguieron. Comenzó la persecución. Y a través de la persecución se predica, se tienen que huir hacia Samaria. La persecución obligó ahora a recorrer el camino a Samaria. En Hechos capítulo 8, Felipe es enviado a Samaria y allí se le predica el evangelio a los samaritanos. Entonces ya pasó Jerusalén, Judea, ahora están en Samaria predicando el evangelio. Y si vemos Hechos 13:47, vamos a ver cómo Pablo lleva el evangelio hasta lo último de la tierra.
Dice Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Por eso el ministerio de Pablo fue exclusivamente para lo último de la tierra, que son los gentiles, que somos nosotros. La invitación general. Sin embargo, debemos entender algo. En la primera parte de la parábola, si usted se da cuenta, hay una invitación a las bodas y hay una reacción del pueblo que es el rechazo. En la segunda parte de la parábola, hay otra, nuevamente está la invitación a todos, a todo mundo. Invitación, pero va a finalizar también con un rechazo. Veamos en cuarto lugar el traje de boda. El traje de boda. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos, y echadle en tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta parte segunda de la parábola, después de que la primera parte hay un rechazo, ahora vemos algo aquí bien importante. De que este hombre se encuentra en la boda. Parece ser que esta persona sí acepta la invitación a la boda. Pero ahora nos damos cuenta que tampoco es suficiente con entrar a la boda. Porque cuando el rey comienza a mirar a los invitados, él no le dice, oye, yo a usted nunca lo invité a la boda, no. Sino que le dice, ¿por qué no estás vestido de boda? ¿Y qué es lo que hace él? Enmudeció. Enmudeció, es decir, no tuvo excusa para decir, ¿qué significa el traje de boda? Es la pregunta que debemos resolver aquí. ¿Qué significa? Y lo que significa es la incredulidad. Así como la incredulidad fue la fuente que rechazó la invitación a la boda del pueblo judío, rechazaron voluntariamente. Asimismo, la incredulidad nos puede llevar a pretender entrar al reino de los cielos con nuestra propia justicia, con nuestro propio vestido, con nuestros propios méritos. Hay quienes pretenden entrar al reino de Dios con su propio vestido, sus propias obras, su propia bondad. Su condenación es esta. Está preparado para ellos las tinieblas de afuera, es decir, el infierno. El infierno. La parábola finaliza con estas palabras, muchos llamados y pocos escogidos. Muchos fueron llamados para asistir a las bodas, pero ellos decidieron no ir. Y quien decide ir al final va con un traje que no era debido. Eso nos hace responsables siempre ante Dios. Somos responsables ante Dios. Ellos mismos tomaron su decisión de no asistir. Y esta otra persona, él mismo tomó la decisión de asistir sin el traje de boda. Aquí se combina la responsabilidad del hombre, pero también la soberanía de Dios. Porque dice que a pesar de que muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Al final, quienes acepten ir a la boda y vayan vestidos de boda, serán siempre los que Dios ha escogido. Los que Dios ha escogido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Si te invitan a una boda y decides asistir, ¿qué es lo que piensas? Entonces, ¿cómo voy a vestirme? ¿Qué ropa me voy a poner? Si podemos de alguna manera mirar una relación aquí entre Adán y Eva, cuando ellos pecaron, fueron ellos los que escogieron el vestido. ¿Recuerdan? Cuando ellos pecan, Adán y Eva se esconden de Dios. Y lo que ellos hacen es buscar su propio vestido para cubrirse. Y ellos encuentran hojas de higuera. No sé cómo se verían esos trajes con hojas de higuera. Pero ellos tejen su propio vestido y se cubren. Y cuando Dios le dice, ¿qué hacen? Adán responde y dice, es que tuve miedo y nos escondimos. Tuvimos miedo, nos escondimos. Porque y nos sentimos avergonzados porque estamos desnudos. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él estaba cubierto de su propio vestido, Adán. Eso es lo que hace el pecador. Eso es lo que hizo este hombre de la parábola, cubrirse con su propio vestido, pensando que así va a poder resarcir el pecado. Pero no es así. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios cosió para ellos los vestidos, que significa la gracia de Dios. Él sacrifica animales y les hace pieles vestidos de animales. El vestido lo provee Dios. Eso es la gracia de Dios. De manera que ninguno de nosotros puede entrar con sus propios vestidos a la boda. Y esto tiene que ver mucho con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia puede pensar en algún momento que yo estoy en el camino de Dios porque yo soy mejor que los de afuera. Cuando pensamos en eso, nos hemos puesto nuestros propios vestidos. Y eso es peligroso, porque estamos rechazando la gracia de Dios. Y lo único que vamos a recibir será que un día el Señor nos diga, amigo, ¿por qué no estás vestido de boda? De manera que el vestido que el Señor nos da es el vestido de la gracia de Dios. La tendencia del hombre es encubrir el pecado, taparse con sus propios vestidos, con su propia justicia. Aún le llaman al pecado por otro nombre, para que no suene tan grave. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubra sus pecados, no los esconda, no se encubra con sus pecados. Ese vestido Dios lo repugna. Por el contrario, confiese su pecado y vístase de la gracia otorgada por Dios. Llámele pecado a su pecado y confiéselo. Dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, Dios es fiel y justo. Y si usted confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. La pregunta es, ¿asistirás a la boda apropiadamente con el traje de la justicia de Cristo o asistirás a tu propio funeral? Hay personas que rechazan voluntariamente la invitación a las bodas. Ellos son aquellos que no se identifican como cristianos porque no les agrada. Ellos rechazan voluntariamente. Sin embargo, hay otro tipo de engaño peligroso, como el que no estaba vestido de las bodas. Y son aquellos que piensan obtener las bendiciones de Dios, pero a su modo. Yo creo que han escuchado ustedes esas frases. Ellos dicen ser cristianos. Sí, yo soy cristiano, pero no aceptan el evangelio. Se sienten cómodos pensando que al morir irán al cielo. Se sienten muy cómodos. Piensan que sus obras de justicia les alcanzarán. Ellos dirán algo como, yo no soy tan malo como otros.
Siempre están comparando con otros. Dios solamente ve mi corazón. Dirán cosas como, no hay que ser tan fanático. O amo a Dios, pero a mi manera. Y no necesito estar tan comprometido con la iglesia. Otros piensan que al final Dios pesará sus buenas acciones como en una balanza. Y ellos irán al cielo porque han hecho cosas más buenas que malas. Ese es el pensar de muchos. Pero eso es un autoengaño. Y ese autoengaño es tan sutil que les da una falsa confianza. Y no se pueden dar cuenta, están ciegos, no pueden verse, no pueden ver su desnudez. Inclusive pueden hacer parte o hacen parte de la iglesia. Como lo dice Apocalipsis 3, 17 al 18. Hablándole a la iglesia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y dice, desnudo. Desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Pueden ver? Es una persona diciendo, yo estoy bien vestido, no tengo necesidad de nada, yo así como estoy bien. Igual a la parábola, a este hombre que estaba vestido con sus propias vestiduras. Él dice, yo estoy bien. Pero el Señor le dice, tú no te das cuenta, estás ciego, estás desnudo. Arrepiéntete, vístete de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Pueden ver lo mismo? La misma relación. El Señor detesta nuestra propia ropa, nuestra propia justicia. Él la detesta. Pero el Señor ama a quienes se visten de la justicia de Cristo, de la gracia de Dios. El Evangelio precisamente es una gran invitación a una boda. El llamamiento es general a todo el mundo. Sin embargo, la realidad es que muchos que son llamados terminan excusándose, rechazando el Evangelio o la invitación, y otros se ofenden tanto por el Evangelio que atacan violentamente a quienes llevan esta invitación. Quienes responden al final serán los escogidos del Señor. Iglesia, el Señor nos ha llamado, nos ha dado una gran comisión a hacer este llamado, a compartir esta invitación, el Evangelio. Porque el Evangelio es eso, una invitación al arrepentimiento, a la fe, para que ellos puedan llegar al reino de los cielos. Así que vístasen con el mejor traje ustedes también, que Dios les ha provisto. Vístase de la justicia de Cristo. Ese traje es un traje sin mancha, pues Cristo nos ha lavado de todo pecado. Y vivan conforme a esa verdad. Piensen de que usted de ninguna manera podrá añadir nada a la obra perfecta de Cristo. Así como Cristo vino a su pueblo, pero no estaba preparado y por ello lo rechazaron, así Cristo vendrá nuevamente. Preparémonos, prepárese, porque ya se acercan esas bodas. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor.